Sean bienvenidos al sermón que hemos preparado para este día de Navidad, donde juntos estamos adorando y glorificando el nombre de nuestro Dios. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Los invito para que se pongan de pie y vamos a escuchar el Evangelio para este día, que está tomado según San Lucas, el capítulo 2, los versículos del 1 al 20. Así nos dice la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo, siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, el cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo Israel. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto será señal para cada uno de ustedes, que hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente con él, ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad a los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, encontramos que los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron y vieron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Estimados amigos, hermanos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es una bendición estar con ustedes, con los miembros de la Iglesia Luterana Cristo, con los seguidores y estudiantes de Academia Cristo, meditando la palabra de Dios. Hoy, día de Navidad para nosotros, estamos celebrando la humildad de nuestro Dios. Es interesante cuando googleamos quiénes son las personas más humildes de este mundo, y encontramos que hay empresarios, deportistas, políticos y líderes religiosos. ¿A base de qué hacen esa postulación o escogen la persona que es humilde? Pues para ellos los ricos o los que tienen mucho dinero, que se sientan a comer con sus empleados o dan dinero a los que necesitan, les dan el título de ser humildes. Cuando piensan en un deportista, aquel que comparte su título con otros, pues dicen que es una persona muy humilde. Tanto para los políticos y los religiosos funciona algo muy similar, porque relacionan la pobreza con la humildad. Entonces, si un político dice que es pobre o un religioso dice que es pobre,
pues dicen que son muy humildes. Esto es lo que piensa el mundo, esto es lo que dice el mundo acerca de la humildad. Pero hoy tengo una pregunta para usted y para mí. ¿Realmente somos humildes? Espero que la respuesta a esta pregunta sea no, porque usted y yo cada vez que pecamos hacemos lo contrario a la humildad, es la soberbia. Y somos soberbios cada vez que no nos sometemos a aquellos que tienen autoridad sobre nosotros, cada vez que no apreciamos la vida, ni la nuestra ni la de los demás, cada vez que llevamos vidas que sexualmente son desordenadas y van en contra de la voluntad de Dios, o cuando queremos quitar lo que no es nuestro al prójimo, o cada vez que abrimos nuestra boca encontramos de que somos personas que hacemos chismes y mentimos con frecuencia, o constantemente queremos tener las cosas de los demás con avaricia, con codicia. Todo esto muestra que nos hemos vuelto pequeños dioses y soberbios delante de Dios. Por estos días de Navidad es muy común que muchas personas relacionen el progreso o que les fue bien en este año junto con el dinero. Y si se suma la soberbia con el dinero, pues hay un gran problema y un serio problema. Por eso muchas personas viven en medio de estrés y viven muy decepcionadas del mundo, porque todo lo materializan. Y lastimosamente en estos días hay muchos suicidios. ¿Y todo por qué? Por la soberbia que hay en el ser humano. El profeta Nehemías en el capítulo 9, versículo 16 nos dice: mas ellos, nuestros padres, fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Claramente vemos cómo se relaciona la soberbia con no obedecer los mandamientos de Dios, y eso pasa con usted y conmigo, y por esto merecemos la muerte eterna en el infierno. Pero en este día que estamos celebrando la Navidad, damos gracias a nuestro Dios, porque no estamos hablando de nuestra humildad o la humildad del mundo. Estamos hablando y celebrando la humildad de nuestro Dios. Para eso vamos a usar a San Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7 nos dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Vamos a concentrarnos en este término, se despojó a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa esto? Y nada más apropiado que tener el Evangelio de Lucas como texto de referencia para explicar esto. Un mandato divino fue que Dios hizo de que Augusto César, y siendo Cirenio, como nos dice el Evangelio, gobernador de Siria, obedeció este mandato de Augusto César, de que se hiciera este censo. Pero ¿cuál era el propósito de hacer este censo? Pues recordemos lo que Lucas nos dice, que José y María vivían en Nazaret, que queda en Galilea, y necesitaban ir a Belén, que queda en Judea, para ser empadronados. Pero podemos encontrar que aquí Dios tenía muy claro un propósito, porque nos dice el Evangelio que mientras que ellos estaban allí esperando que fueran empadronados, nació Jesús. Es ahí donde se despojó a sí mismo. Él vino a este mundo y nació en un pesebre. No nació en un palacio. Él nació en el lugar donde se da de alimento a los animales y también sirve para el alimento de toda clase de animal, junto con las ayudas veterinarias que ellos necesitaban.
Además de eso, el despojarse a sí mismo, venir a este mundo como un niño cualquiera, así como un judío cualquiera. Nos dice la Biblia que cuando habían los partos siempre había una partera, y en Génesis capítulo 35, verso 17 vemos el ejemplo de Benjamín. En el capítulo 38 de Génesis, en el versículo 28, vemos el ejemplo de Fares. Pero al recién nacido, lo que hacían era lavarlo con agua caliente, también se frotaba con sal y cortaban el cordón umbilical. Esto nos lo muestra en Ezequiel capítulo 16, verso 4. Y luego lo envolvían con un pedazo de tela, que traducimos como un pañal, para darle calor al niño, y no solamente esto, sino para mantener el niño recto. Y al tenerlo así, pues la madre podía dedicarse a sus quehaceres diarios con mucha facilidad. Así fue como nació nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero las que son madres saben que han tenido sus hijos en un hospital o cumpliendo algunas características higiénicas. Pero nuestro Señor, Él nació en un pesebre. ¿Pueden imaginarse la incomodidad de María para tener este bebé? Pero Dios lo hizo en su humildad perfecta para venir en este mundo, y en su nacimiento perfecto encontramos, usted y yo, el perdón de nuestra soberbia. Pero nuestro Dios se encargó de que unos pastores que estaban allí cuidando su rebaño escucharan este mensaje. No teman, no tengan miedo. Vayan, que en el pesebre, en esta pesebrera, van a encontrar al Mesías, al Cristo, al Salvador. ¿Y cuál era la señal? Envuelto en pañales. Y así lo hicieron ellos, pero más que esto, podemos ver nosotros, que si hubiéramos sido los pastores en esa época, nos hubiéramos preguntado, ¿por qué nació él en un pesebre y no en un castillo? Él no es descendiente del rey David. Él no viene de la descendencia de príncipes. Mucha gente quiere ver hoy las cosas extraordinarias para con Dios, pero Dios siempre usa lo sencillo, lo básico. Un pesebre, dos personas que no eran muy conocidas, hablando de José y María. No sabemos cuántos más estaban allí, siendo testigos oculares de esto cuando llegaron los pastores. Pero lo que sí podemos decir es que nuestro Dios vino humildemente a este mundo, se despojó a sí mismo, y en su humildad nuestra soberbia ha sido perdonada. Pero estos pastores claramente disfrutaron de una alabanza celestial. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hoy usamos mucho con frecuencia este himno, este cántico, gloria a Dios en las alturas. Pero encontramos una palabra clave aquí: paz a los hombres. ¿En qué consiste el despojarse a sí mismo y relacionado con la paz a los hombres? San Pablo nos sigue diciendo en Filipenses 2:8, y estando en su condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Nuestro Emmanuel, nuestro Dios con nosotros, Él se humilló cargando nuestra soberbia en la cruz. Él cargó con nuestros pecados. Y es así como se nos ha dado la paz, la verdadera paz. Hoy estamos celebrando la humildad de nuestro Dios en su vida perfecta, en su sufrimiento, su muerte y resurrección, donde tenemos la verdadera paz para con Dios. Y es por esto que nos vamos a animar a hacer y seguir el ejemplo de estos pastores. Ellos fueron, escucharon, vieron a María, y María se guardó todo esto en su corazón, pero dieron alabanzas a Dios, alabaron a Dios. Hoy usted y yo estamos alabando a Dios. ¿Y por qué lo adoramos? Por su humildad perfecta.
porque en su humildad nuestra soberbia ha sido perdonada, porque en su humildad nosotros tenemos la verdadera paz. Y Pablo nos sigue enseñando cómo la humildad viene como un don. La humildad que el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros por el poder del Evangelio no es para ser reconocidos dentro de la iglesia, no es para que digan que somos de lo mejor, la crema innata de los luteranos, no es eso. Él quiere que vivamos practicando esta paz que Dios nos ha dado por el trato con nuestros hermanos. Por eso nos dice en Filipenses 2, versículos 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si teniendo el mismo amor unánimes, siendo una misma cosa, teniendo el mismo amor, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cuántos años llevamos compartiendo como hermanos en la fe? Hemos visto crecer a nuestros hijos dentro de nuestra iglesia luterana Cristo. Hemos conocido en los últimos años, por medio de Academia Cristo, a muchas personas donde hemos compartido con ellos sus dolencias o hemos sido testigos también de su dolor por la muerte de sus familiares. En oportunidades usted y yo hemos tenido algunas diferencias en cuanto a cómo hacemos las cosas, pero donde vemos que el Espíritu Santo nos ha dado el don de la humildad, que estamos siempre adorando juntos a nuestro Dios. Estamos sirviéndonos unos a otros. Los que hoy no están en la fe es porque la soberbia lastimosamente les ha vencido, y pidamos nosotros que siempre esté el agradecimiento en nuestras vidas y corazones. Hoy estamos alabando y glorificando a nuestro Dios que vino en su estado de humillación, y lo estamos esperando que venga por segunda vez en su estado de exaltación. Y es así como seguiremos usted y yo juntos, sirviéndonos unos a otros, poniendo al otro encima de nosotros, mostrando el verdadero amor que viene de la humildad de Cristo hasta el último día que estemos en este mundo. Amén. Los invito para que se pongan de pie. Es el momento de orar. Señor de los cielos, gracias infinitas te damos por bendecirnos con tu palabra, por hacernos tus hijos. Ponemos en tus manos, Señor, a nuestros hermanos que están enfermos, nuestra hermana Socorro, nuestra hermana Yoli, nuestro hermano Mariano, como también oramos por Jorge y su esposa, que son familiares de nuestro liturgista Juan García, y ellos viven en México. Bendice a la mamá de Gloria Chica, al papá de Doña Piedad, también a nuestra hermana Nelly, y igualmente oramos por la mamá de las hermanas Agudelo, bendícelas. Damos gracias por la recuperación de nuestra hermana Gloria, que fue intervenida quirúrgicamente en esta semana. También damos gracias por la salud de Yoli Vargas, y nos unimos, Señor, también en agradecimientos con nuestro liturgista Andrés San Martín, que ha estado con muy buena salud. Señor de los cielos, queremos poner en tus manos el ministerio de nuestra Iglesia Luterana Cristo, para que siga impactando las familias cristianas, para que sigamos siendo cristocéntricos, para que sigamos impactando a sus sembradores de Academia Cristo y sigamos cuidando la fe de otros. Que este día de Navidad podamos practicar el amor, el perdón, y es así como podemos vivir en esta paz. Bendice a nuestros gobernantes y damos gracias porque nos das el techo, la comida, el vestido, y seguimos juntos, Señor, adorando y glorificando tu nombre. Bendice esta semana, que podamos predicar a otros el mensaje de salvación. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una feliz Navidad. Dios les bendiga. Hasta una nueva oportunidad.